Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando y esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad y así cumplir con nuestra ordenanza, ¿verdad?, que tenemos de congregarnos como iglesia del Señor, tal y como lo hacían nuestros hermanos del primer siglo. Y vamos a continuar en esta tarde meditando en su santa palabra. También aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo también en esa solicitud que tienen de seguir escudriñando de la santa palabra de Dios. Y en esta tarde, hermanos, les quiero preguntar, y amigos, ¿por qué debemos predicar la palabra de Dios? Es una pregunta que vamos a contestar hoy en esta tarde, en este segmento de nuestra adoración. Why should we preach the word of God? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de predicar? En ello vamos a meditar y nuestro pasaje base será en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, 1 Corinthians 1:21. En los últimos minutos empezamos con los babies allá atrás, creo que fue Michael primero a llorar un poquito y luego allá le siguió Chris, ¿verdad? Y ya no nos faltaba mi nieto, ¿verdad? Y yo creo que era la hora de la comida y se pusieron de acuerdo. Amén. Pero vamos a leer ahí lo que dice 1 Corintios 1:21, dice así el apóstol Pablo. 1 Corinthians 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Vamos a ir a Dios en oración para implorar de su asistencia hoy en esta tarde. Oremos. Let us pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Bendito Padre, gracias te damos una vez más hoy en esta tarde por haber permitido que esta alabanza en espíritu y en verdad, Señor, sea llevada ante ti. Pedimos, Señor, que sigas estando presente como nuestro invitado primordial, Señor, y que podamos seguirte honrando de esta manera. Pedimos también por aquellos hermanos que quizá están enfermos, no pudieron llegar hasta este recinto, Señor, que tú les cuides, es que están en sus hogares o en algún hospital, donde quiera que estén, Señor, que tú seas con ellos y les proveas los medios para que la próxima vez de reunión también aquí estén entre nosotros. Sigue dándome palabras fáciles hoy, Señor, en esta tarde para exponerle tu palabra y que sigamos, Señor, edificándonos en tu verdad y que pongámosla, Señor, en práctica una vez que salgamos de este recinto, Señor, para así que expongamos este evangelio de salvación a aquellos que todavía no lo han conocido. Ten misericordia de cada uno de nosotros, ten misericordia de nosotros también como nación, Señor, y sigue poniendo sabiduría en las mentes de nuestros líderes, Señor, para que hagan decisiones sabias basadas solamente en tu sabiduría y no en opiniones y consejos humanos, Señor. Perdona una vez más nuestras ofensas, no las tomes en cuenta. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Otra vez la pregunta: ¿por qué debemos predicar la palabra de Dios? Y vamos a ver algunos versículos en los cuales meditaremos para responder a esta cuestión. Y vamos a leer primeramente, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. 2 Timothy, chapter 4, verses 1 and 2. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto era lo que le encarecía
Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y cuando leemos estos pasajes entendemos que el propósito, ¿verdad?, de la palabra, de predicar la palabra de Dios, nos lleva a entender que es para cambiar el destino eterno de los que obedecen el mensaje que predicamos. Y es por eso que le encarecía esto Pablo a Timoteo, porque va a juzgar Dios a los vivos, dice, y a los muertos. En su manifestación, dice, y en su reino. Predica, Timoteo, no te canses, que no se te olvide esto, que es importantísimo. Instar, seguir, insistiendo, a tiempo y fuera de tiempo, ir redarguyendo, reprendiendo, exhortando, animando, ¿verdad?, con toda paciencia y doctrina, que no se nos olvide. Paciencia es tan importantísimo, también, que no nos desesperemos a veces con nuestros propios familiares. A veces nos desesperamos, les llevamos el evangelio de salvación. ¿Por qué es tan duro mi abuelito, o mi abuelita, o mi padre, o mi madre, o mi hermano, mi hermana? ¿Por qué no entiende? Paciencia. Dejémoselo a Dios, ¿verdad? Él es el que puede únicamente cambiar. Usted nada más predique, hermano, yo también, hacer nuestra parte, ¿verdad? Porque queremos cambiar ese destino eterno de los que obedecen el mensaje que predicamos. Pero otra razón también, hermanos, ¿por qué predicar la palabra de Dios? Predicamos también para edificar a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. En Hechos capítulo 20, versículo 28 y también el 32, nos habla de esta manera el apóstol Pablo, antes de partir. Ya no lo iban a ver después. Fue hermanos, una ocasión pues triste también, muy triste para los hermanos allí también, allá en Mileto, ¿verdad? Y dice Hechos 20, 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos, por ancianos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué tiene esto que ver con edificar, cuidar a la iglesia del Señor? Si ustedes se brincan al versículo 32, también dice: y ahora, verse 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y ¿a qué? A la palabra de su gracia. Os encomiendo a que sigan, en otras palabras, predicando, para que sigan entendiendo esta gracia de nuestro Salvador. Dice que tiene poder, ¿para qué? Sobre edificaros. Sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. La predicación es importantísima porque otra vez es para edificación y para sobreedificación del cuerpo de Cristo, que Él vertió su sangre preciosísima por ese cuerpo. Y les declara: van a venir después de mi partida luego rapaces que van a salir entre vosotros, etcétera, etcétera. Pero les enfatiza eso: no tengan miedo, sino sobreedifíquense, sigan predicando ustedes. A tiempo, fuera de tiempo, dice Pablo también a Timoteo. Otra razón por la cual debemos predicar la palabra de Dios, bueno, para guiar a otros por el camino correcto. Nosotros, si nos acordamos cómo andábamos antes de ser cristianos, ¿verdad? Unos caminos que ni nos queremos acordar. Pero hubo alguien que le mortificó, que tuvo ese amor para venir a predicarnos, para venir a hablarnos del Evangelio, y cómo Dios tiene ese poder para cambiar al más vil pecador. Y se mortificó ese hermano, o quizás fue una hermana, que no nada más son los grandes predicadores, ¿no? Los hermanos a veces son los que más le echan ganas. Ahí tenemos su junta de mujeres, amén. Le decía al hermano Fernando: oye, hermano, también animadas, hermano, una actividad que te estaban teniendo. O sea, si les pusiéramos también los hermanos varones bien animados, gran ánimo que vimos. Amén, amén. Y eso es bueno. Queremos guiar a otros por el camino correcto. Y alguien se mortificó. Ahí en Hechos 26, 14 al 18,
Acts 26, 14 through 18, Hechos 26, 14 al 18, dice la palabra de Dios: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: ¿qué? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego el 16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Le tuvo compasión, aunque era enemigo acérrimo de la iglesia. Yo soy el que tú persigues, pero no lo condenó. Te voy a mandar al infierno para que aprendas. Tengo un plan especial para ti, Saulo. Y librándote, dice, de tu pueblo y de los gentiles, 17, a quienes ahora te envío. A los gentiles, no a los judíos. Ya, pero tenía su encargo ahí, aunque él comienza, claro, usando las llaves del reino, a predicar también a los gentiles, como estudiamos en la clase de nuestro hermano, ¿verdad? Pero dice: para que abras, versículo 18, sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Predicamos para guiar a otros por el camino correcto. Cristo nos dio el ejemplo y lo hace aún después de 7 años aproximadamente que ya estaba desde el cielo reinando en su iglesia. Viene y se mortifica por otra vez regresar y hacerle ver a este hombre, Saulo de Tarso, que perseguía a su iglesia: tengo un plan muy especial para ti, Saulo. Se mortificó, para que caminase por el camino correcto. Él, no fue su conciencia, dice que pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba bien equivocado. En Daniel también, capítulo 12, versículo 3, dice estas palabras el profeta Daniel, Daniel 12:3. Dice así la palabra de Dios, Daniel 12:3. Dice así, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor, dice, del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero, hermanos, ser uno de estos. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Hermanos y hermanas, ser de aquellos que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas, dice, a perpetua eternidad, y resplandecer de esta manera como el resplandor del firmamento. Vemos el cielo, nos cuando empieza a salir el sol y resplandece todo. Ya una vez que, como le decimos, el güero sale, empieza la luz, ¿verdad? Yo quiero ser uno de estos. Predicar para guiar a otros también por el camino correcto y alumbrarles por medio de la palabra de Dios, por medio del consejo de Dios, el camino por el cual están caminando. Predicamos también, hermanos, otra razón, porque Dios siempre ha usado la predicación como método para comunicar su mensaje de salvación, siempre. Mandó a los profetas en la antigüedad. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla Dios habiendo hablado en muchas ocasiones, en otros tiempos, por los profetas. Ahora que nos habla por medio de quién? Su Hijo. Siempre, hermanos, Dios quiso hablar, quería tener esa comunicación con el hombre desde el jardín del Edén. Adán, ¿qué has hecho? Yo no fui, fue la esposa que tú me diste. Siempre quiso ver Dios establecer una comunicación con su creación. Y Él siempre ha usado la predicación como método para comunicar su mensaje de salvación. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo, 1 Corinthians 1:18, dice las palabras: porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Le han llamado a usted alguna vez loco, hermano? Todos de alguna manera, ¿verdad? Quizás no meramente la palabra loco, está loco, pero nos dice otras cosas. Por la predicación del Evangelio, ¿verdad? Tú digas aleluya, sí, no, la
predicación. Jonás capítulo también 3, versículos del 1 al 2. Sabemos, hermanos, el mandato que Dios le da a Jonás. Dice así la palabra de Dios. Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 2. Esto es ya después de que Jonás no hace lo que tuvo que hacer y se lo traga el pez grande y luego lo vomita el pez, y después ya le habla a Dios por segunda vez. Dice así Jonás 3, 1 y 2. Dice: bien, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En otras palabras, levántate y predica. ¿Ya está listo? Ya estaba bien listo. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ese es el método. Predica, Jonás. Algo que te digo, pero es que yo sé que tú eres un Dios misericordioso y vas a acabar en perdonarlo. ¿Sí? Predica. No te mortifiques lo que yo voy a hacer. Yo soy el Todopoderoso. Hay mucha gente aquí que tiene que oír. Aquí en Laredo no habrá tanta gente así, hermanos. Se me hace que sí. En Nuevo Laredo no se diga. Tanto trabajo que tenemos, hermanos. Y se nos olvida eso. Y a veces perdemos tiempo en cosas que no nos llevan a nada, en vez de estar enfocados en la predicación del Evangelio, al que todavía no lo ha conocido. Predicamos también, hermanos, para advertir en cuanto al peligro del pecado, porque es un gran peligro. Y es el método que usamos en la predicación del Evangelio, que Dios quiere usar. Le hacemos ver a las personas: es un gran peligro el estar bajo pecado, porque dice Romanos 6:23, muy conocido también, Romans 6:23, para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio: porque la paga ¿qué? Del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y uno les hace ver a las personas: eso es lo que te vas a sacar si sigues en el pecado. Condenación eterna, muerte eterna. No está hablando, hermanos, de muerte física, porque todos morimos. Parte de la consecuencia del jardín del Edén, entró la muerte, ya lo sabemos. Y es por eso que le hablamos a la gente: ¿no quieres tener esperanza de vida eterna? ¿No quieres que Dios te regale? Porque una dádiva es un regalo, ¿verdad? No se cobra. Si tú le das algo a alguien, no esperas: ¿me lo estás dando o me lo estás vendiendo? No te lo estoy dando, entonces no tengo que pagar nada. Qué bueno. Esa es la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva. Dios te la regala si obedeces, si te acatas a sus mandamientos. Advertimos cuando predicamos. Apocalipsis también, hermanos, capítulo 21, versículo 8, Revelation 21:8, dice así la palabra de Dios. ¿Pero qué? Advertimos a la gente también de esto, y a veces no lo queremos leer, pero es una realidad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Le predicamos a la gente para que no tenga que sufrir la muerte segunda. Escápate de esta muerte. ¿No quiere la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Escápate. Y por eso predicamos. Y por eso cada vez que nos juntamos con nuestros familiares que quizás no sean cristianos, les seguimos recordando. Ojalá que lo hagamos. No, nada más, me invito a una fiesta. No, mejor no quiero ya predicarles porque ya me conocen y pues no quiero hacer el aguafiestas. Y se nos pasa la oportunidad, ¿verdad? Y no la aprovechamos. La gritamos. No queremos estar ahí en ese lugar, la muerte segunda, el lago de fuego que arde para siempre. Por eso predicamos, otra de las razones. También predicamos para refutar las falsas doctrinas. ¿Sí? Refutar las falsas doctrinas. ¿Cuántas hay, hermanos? Falsas doctrinas. Un montón. Un montón, ¿verdad?
Y dice Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, Romans 16, 17 and 18, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, los hermanos de Roma, Romanos 16, 17 y 18, a veces nada más nos memorizamos el 16, ¿verdad? ¿Quién no sabe aquí si es miembro de la Iglesia de Cristo? Romanos 16, 16, pues todos, ¿verdad? Amén. Hasta lo ponemos ahí en frente, ¿verdad? Para que la gente sepa, esta es Iglesia de Cristo, esta es la Iglesia verdadera. Amén. Claro que sí. Pero fíjense lo que dice el 17 también. Y el versículo 18, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Algo muy serio. Algo muy serio. Los que causan divisiones, los lobos rapaces. Y a veces lo minimizamos. No es nada, pero sí, causó divisiones, hermano. Ya, denle otra chance. Así decimos a veces. Yo no soy el que doy chances. El que da chance es Dios, ¿verdad? Él es el que hace todo. Pero aquí Pablo dice, tened cuidado y fijaos en los que causan divisiones. Apártense de él. Dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan, ¿qué? Los corazones de los ingenuos. Los que no saben mucho, los que no están muy fuertes. Y Pablo dijo, ya lo leíamos en Hechos 20, 28, ahí en adelante, de vosotros mismos se iban a levantar. A veces decimos, si hay que refutar las falsas doctrinas, todo aquel que no sea de la Iglesia de Cristo, vamos a debatir y a decirles que son puras denominaciones y que ninguno de ellos va a entrar al cielo, y se nos olvida de los que salen dentro de nosotros, ¿ven? Nosotros que debemos de tener mucho más cuidado. Y ya no tienen el espíritu, dice Judas 17, 18. Refutar las falsas doctrinas, pero tengamos cuidado, empieza todo en el cuerpo de Cristo. También, ¿por qué debemos de predicar? 8, porque queremos dar honra y gloria ¿a quién? Pues a Dios. A Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo, 2 Corinthians chapter 4, verse 5. Es decir, la palabra de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, dice, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo no hacía estudios homiléticas o homilías de él. ¿No? Las homilías del apóstol Pablo eran acerca de Cristo, siempre. Acerca de Cristo, porque él sabía que él fue el que dio su vida por su iglesia y pagó el precio máximo, y por eso todo era centrado en Cristo. No quiero saber sus chismes, no quiero saber a Cristo y qué, y a Cristo crucificado. Queremos dar honra y gloria a Cristo, y por eso no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. A veces, ¿verdad?, hacemos referencia, no, como el hermano aquel, empezamos a dar la historia de todos los predicadores, como el hermano aquel no se ha parado ninguno aquí en esta congregación, ¿verdad? Ojalá que nunca vayan a decir eso de mí, como el hermano Chávez aquí, no va a haber otro. Entonces no aprendieron nada aquí, ¿verdad?, en San José. Yo siempre les he dicho, algún día los voy a ofender, hermanos. Algún día van a decir, este es el hermano Chávez, porque soy humano, porque no soy perfecto, porque no he llegado a la perfección, y porque ofendo con lo que hago, con las palabras. Como decía nuestro hermano, todos háganse muchos maestros de vosotros, porque vas a incurrir que mayor condenación, mayor juicio. Pero sí podemos dejarnos usar por el Espíritu Santo para predicar su santa palabra. Predicamos entonces para contribuir al crecimiento espiritual de los hermanos. Dice también, hermanos, ahí en 2
aparte de dar honra y gloria a Dios, predicamos también para contribuir al crecimiento espiritual de los hermanos en Cristo. Esto lo encontramos ahí en 2 de Pedro 3:18 también. 2 Peter 3:18, dice el apóstol Pedro. Y siempre que leemos las cartas, ¿verdad?, tanto de Pablo, las Paulinas, como los otros hermanos apóstoles que hablan y predican, hay una concordancia bellísima, ¿no? No hay contradicciones, ¿verdad? Eso es lo glorioso del Evangelio de Cristo. No hay contradicciones. Y dice Pedro también, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No se parece esto, hermanos, a lo que Pablo siempre enfatizaba en sus cartas? Sí, ¿verdad? Porque sale del mismo espíritu. Pablo enfatizaba el crecer en la gracia, claro, el conocimiento, claro, ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el centro, hermanos. Ese es el centro. Y va a seguir siendo. Sí, tú dices que perteneces a la iglesia de Cristo y ese no es tu centro, no está basado en Cristo céntrico, no es la iglesia de Cristo, ¿eh? Porque la iglesia de Cristo siempre enfatiza a Cristo. Cristo es el centro de todo lo que hacemos, es el propósito de todo lo que hacemos. Darle la honra y la gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Por eso dice, a Él sea que gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y estaban en unidad espiritual. El apóstol Pedro, ¿verdad?, aún después de que fue confrontado públicamente por el apóstol Pablo, y dice que enfrente de todos, no fue la de vamos a hablar con Pedro, porque dice, enfrente de todos le reprende que andaba actuando pues hipócritamente, ¿verdad?, en los gentiles, y se comportaba como, enfatizaba lo del gentilismo, y cuando venían los judíos enfatizaba lo del judaísmo. ¿Qué estás haciendo, Pedro? No seas hipócrita. Y saben que, sin embargo, el apóstol Pedro nunca le guardó rencor, porque después dice en las cartas que nuestro amado apóstol Pablo nos dejó, nunca guardó esa rencilla. ¿Por qué? Porque sabía que era basado todo en la unidad espiritual. Predicamos para contribuir al crecimiento espiritual de los hermanos en Cristo. Y es lo que Dios quiere, que sigamos creciendo. Con nuestro hermano nos enfatiza cuál es el propósito de aquí, de nuestra congregación aquí en San José. Debe ser eso, seguir creciendo también en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ese sea nuestro enfoque de todo lo que vamos a enseñar, de todo lo que vamos a predicar, que eso sea crecer en la gracia. La gracia es un favor que no merecido, ¿no? De lo que es. Ese sea el centro de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Y en ese conocimiento de nuestro Señor, llegar a conocer a Cristo en lo más profundo, basándonos en lo que Él nos enseña. Predicamos también llevando a esto porque queremos ser como Cristo. Ese es nuestro enfoque. Queremos ser como Cristo. En Marcos capítulo 1, versículo 38, del book of Mark, chapter 1, verse 38, dice el apóstol, Juan Marcos, no era apóstol, en Marcos 1, 38, dice así la palabra de Dios. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. Y fíjense lo que Cristo les está enfatizando aquí, para que predique también allí, porque para esto he venido. A veces no nos enfocamos en este versículo y lo pasamos por alto y enfatizamos, claro, los milagros de Cristo y todo lo que Él hizo, grandes obras de benevolencia y en fin, ¿verdad? Pero su propósito principal también, uno de ellos, ¿verdad?, era que predicase también allí. Dice, porque para esto he venido. Y predicaba en donde, en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, dice el 39, y también que, y echaba fuera los demonios. No nada más estaba hablando, hacía muchas otras cosas más, pero tenía que hablar. Logos, el griego, la palabra, predicación. Tenía que hablar.
Y debe ser también uno de nuestros propósitos principales, predicar el Evangelio de salvación, porque queremos llegar a ser como Cristo, queremos enseñar lo que Él nos enseñó. Y lo que Él siempre nos enseñó fue principalmente el amor. El amor hacia quién? Hacia el prójimo. Amén. Amén. El amor hacia el prójimo. La compasión hacia el prójimo. La compasión dice que Él es padre de ¿qué? De huérfanos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y protector de las viudas. Cuando leí ese versículo se me vino, no sé, ¿verdad? No se me olvidó la cita exacta, ya no tenía apuntada. Pero padre de huérfanos y defensor de las viudas, desde la antigüedad Dios lo viene enfatizando eso. Y si nosotros como iglesia no enfatizamos eso, hermano, no sé qué iglesia seamos. El énfasis que Dios nos dio, ¿verdad? Padre de huérfanos y defensor de viudas. Si nadie va a adoptar a un huérfano, quizás yo pueda. Algunos que no quieren o no pueden, perdón, tener hijos, ¿saben qué? Es una muy buena labor el adoptar a un niñito, porque enseñamos la preocupación, uno que no tiene padres, uno que crece en las calles, donde quieran. Y defensor de viudas, pues, las que han perdido su cónyuge, algunos hermanos aquí saben de lo que estoy hablando, qué dolor. Algunas sí, claro, los que ¿verdad? Son viudas, están puestas en la lista, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de lo que ellas pasan, por lo que ellas pasan. Hasta que tú no pierdas a tu cónyuge, no entiendes estos versículos. Si tienen a su esposo, hermanas, todavía, ámenlo, abrácenlo, y viceversa. Si tienen a su esposa todavía, ámenla y abrácenla, porque algún día, usualmente somos los varones que nos vamos primero, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Que se fue con mi esposa de mí, ¿verdad? Es lo que queremos. Porque no se siente bonito perder a una persona que estaba contigo por todos los años, ¿verdad? Por todos los años. Deseamos la salvación de todos. Por eso predicamos también. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Es así la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso predicamos. Dios quiere que todos sean salvos. No quiere que ninguno se condene, y se Pedro también, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso predicamos. Queremos y deseamos la salvación de todos los hombres. Segunda de Pedro, el que les decía, capítulo 3, versículo 9, 2 Peter chapter 3, verse 9, dice así la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, ¿verdad? Perdón, está viendo el 10, el 9. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Démosle gracias a Dios que Cristo todavía no viene, hermanos, porque hay oportunidad para su familiar no cristiano todavía. Hay todavía oportunidad para que tú vayas y le prediques y le enseñes más con tus hechos, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Y que yo me parezco a Cristo. Y que yo no soy perfecto, no. Pero quiero que tú también goces de esa oportunidad de salvación. Como dice Juan 3:16 también. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que debemos de predicar a aquellos que todavía no conocen, sea familiar tuyo o no sea familiar tuyo, sea tu amigo o sea tu enemigo. Eso es lo más difícil a veces, ¿no? Predicarle al enemigo. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Porque cada rato me poncha las llantas, cada rato le habla a la policía sin razón alguna, y viene la policía, oye, pues yo no estoy haciendo nada. ¿Te vas a predicar el evangelio de tu enemigo? Es difícil, ¿verdad? Pero si deseas la salvación de tu enemigo también, lo vas a hacer. Predicamos también porque
este versículo lo citaba el hermano Manuel, como digo, no es coincidencia, no nos pusimos de acuerdo el hermano Manuel. Hermano, voy a predicar esta usted también. En Colosenses 1:28, Colossians 1:28, predicamos porque deseamos presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre, ¿verdad? Queremos hacer eso. Colosenses 1:28 dice la palabra de Dios, estas palabras, Colossians 1:28, dice la palabra de Dios, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Que lleguen a esa perfección. Él es el que nos perfecciona, no nosotros, a nosotros mismos. Y venimos a ser perfeccionados, venimos a ser santificados en Cristo Jesús. Venimos a ser justificados en Cristo Jesús. Él lo hace. Queremos también presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando tú le enseñas a alguien que ese sea tu propósito también, quiero presentarte perfecto usando, ¿verdad?, el Evangelio de Salvación, que tú lo llegues a conocer, para que no quede duda alguna de quién es Cristo Jesús primeramente, porque otra vez enfatizo, es el centro de nuestra predicación. Y lo que Él hizo por ti, por mí en la cruz del Calvario, casi ya 2000 años, para que tú tuvieses esa oportunidad de salvación. Y últimamente, hermanos, predicamos porque la palabra de Dios también nos ha sido encomendada por Dios. O sea, ha sido un encargo, ¿verdad? A veces mandamos a nuestros hijos, bueno, más allá en México, ¿verdad? Me acuerdo del chiquillo, oye, por favor, vete allá a comprar esto, y vamos a la tienda, usualmente cerquita ahí en Jalapa, Veracruz, ¿verdad?, donde es su servidor. Iba yo ahí, agarraron 5 huevos, ¿cuántos eran? Ya no me acuerdo, pero bueno, 4 o 5 días. O compro las tortillas, ahí vamos a la tortillería de la vuelta, en fin, los que somos de México entendemos esto, ¿verdad? Pero hacemos encargos y a veces lo hacemos con nuestros hijos. Hoy en nuestros días ya nos mandamos a los muchachos o a nuestros hijos a comprar tortillas, ya no solamente somos nosotros los que vamos, porque pues todavía, ¿verdad?, no manejan y cómo van a ir caminando por 3 o 4 millas, ¿verdad? Pero hermanos, es una encomendación, estoy hablando de encargos. Y la palabra de Dios nos ha sido encargada, encomendada. Y el apóstol Pablo dice en Tito, ya para terminar, Tito capítulo 1, versículo 2 y 3, Titus 1, 2 and 3. Dice así la palabra de Dios, en la esperanza de vida eterna. ¿Quieren leerlo también? El contexto está bien, dice el versículo verse 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de ¿quién? De Jesucristo. Duos. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí no es hipéretas. 1 Corintios 4:1 sí es hipéreta. Este no, este nada más duros. Dice, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Godliness. Todo lo que pertenece a Dios es piedad, no al hombre. Todo lo que pertenece a Dios. Godliness. Y luego dice, en la esperanza de la vida eterna. Preguntar al hermano, pues, ¿cuál es el propósito, verdad, de aquí de San José? Yo dije, pues ir al cielo, pues, yo creo todo. Principalmente ese es nuestro propósito, ir al cielo, que sigamos caminando en este camino que hemos escogido, haciendo lo que a Dios le agrada y llegar al cielo, a las moradas eternas, frente a frente con Cristo Jesús. Por eso dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó, dice que, su palabra, por medio, otra vez de qué, de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, dice nuestro Salvador. Ya Dios no utiliza a los ángeles, hermanos, ya ellos ya tuvieron su propósito, y venían, y el ángel, como vimos también el eunuco etíope, dice que un ángel del Señor envió a Felipe. Hay alguien que va en el camino y está preparado, aunque no va a entrar en el templo porque es eunuco, va a estar ahí nada más en el perímetro del templo, pero él tiene ganas de ir a adorar a Dios y tiene ese deseo de aprender. Por eso ves tú y encuéntralo, Felipe, ahí en el camino. Y no iba de venida, iba ya
años antes no van a predicar el Evangelio. Ya no es, se me apareció un ángel y me dijo lo que tenía que hacer. Algunos se dicen, ¿verdad? Algunas religiones. Dios ahora usa a su iglesia, usa a un predicador de la palabra, a un maestro, a una maestra. Las hermanas también tienen una labor tremenda en la iglesia. Por eso nos dio gusto ver tantos hermanos. No sé si faltó pollo o no. Sorry sisters, si faltó un poquito de comida o frijoles o arroz, ¿no? Pero no quisimos hacerlo. Pero yo creo que todas se gozaron en esa. Y eran hermanas que no se habían visto, algunas de años. Hermana, ¿cómo está la hermana aquí? ¿Ven? Eso es lo que hace la comunión espiritual. No hubo rencores y esos de los hermanos que tuvimos pleito allá en la Vivera. No me estoy mencionando, ¿verdad? Cualquier congregación. No, hubo armonía en el espíritu. Por eso predicamos, por eso enseñamos como maestros, como maestras, como predicadores, porque nos ha sido encomendada. Y el apóstol Pablo dice ahí en Tito y le recuerda, ¿verdad? La predicación del Evangelio. En esta tarde te hago la invitación a ti, amigo, amiga. ¿No quieres aceptar, amigo, amiga, la palabra que ha sido predicada hoy? Hoy se expuso el Evangelio de salvación. ¿No quieres aceptarlo? Así como el eunuco que tenía deseo de aprender, pero entiende lo que lee, dice, no. Pero como decía, hermano, si alguien me lo explica, estoy oídos abiertos. Aunque ya fui y quise adorar a Dios, no pude entrar, y eso me da sentimiento a mí, de cómo hizo esa travesía, sabiendo que se iba a quedar afuera. No puede entrar en mi casa por su condición. Y sin embargo, no le importó. Y Dios vio eso, ¿no? La piedad de Dios, la misericordia de Dios, y le puso a alguien que le explicara. A ti, amigo, hoy también te ha traído aquí, y alguien te explicó por medio de un servidor la palabra de Dios. Si tú en esta tarde quieres bautizarte para el perdón de los pecados, puedes hacerlo, comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, que Dios te limpie de esa conciencia tuya que nada ni nadie puede hacerlo más que Dios y su palabra, más que Cristo Jesús, que ya derramó su vida y su sangre por ti y por mí. ¿No quieres tú aceptar para comenzar una vida nueva espiritual? Te invitamos, mientras cantamos un himno de invitación, los primeros que podamos hacerlo así. Que Dios bendiga. Amén. Amén, amén.